Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mariana del Carmen Huertas Leiva y hoy les voy a hablar sobre los sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son cuerpos que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que es contenida en su mismo plano. Un ejemplo sería el cilindro, que surge cuando se gira un rectángulo alrededor de un mismo lado. Tipos de sólido de revolución. El cilindro es un sólido generado por el giro completo de una región rectangular alrededor de uno de sus lados. En los elementos del cilindro encontramos a la base, la altura, eje, generatriz y radio. Dato. La altura es igual al eje y a la generatriz. Fórmulas. Encontramos al área lateral, que lo calculamos multiplicando 2 por pi por el radio por la altura. El área de la base lo calculamos multiplicando pi por el radio al cuadrado. El área total lo calculamos multiplicando 2 por pi por el radio al cuadrado más 2 por pi por el radio por la altura. Y el volumen se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado por la altura. Tipos de cilindro. Existen tres tipos de cilindro, que son el cilindro recto, cilindro oblicuo de base elíptica y cilindro oblicuo de base circular. Ejemplo, dado los siguientes datos, hallar el volumen del cilindro. Ya sabemos que el volumen del cilindro se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado por la altura. Nos dan de dato que el radio del cilindro es 8 centímetros y la altura es 15 centímetros. Luego, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos con la fórmula y nos saldrá el resultado. El siguiente sólido es el cono, que se genera por el giro completo de una región triangular rectangular alrededor de uno de sus catetos. Los elementos del cono son base, altura, eje, generatriz y radio. Las fórmulas son área lateral, que se calcula pi por el radio por la generatriz, que ya sabemos que es igual a la altura y al eje. El área total se calcula pi por el radio por la generatriz más pi por el radio al cuadrado. Y el volumen se calcula pi por el radio al cuadrado por altura sobre 3. Existen tres tipos de cono: el cono recto, el cono oblicuo de base elíptica, el cono oblicuo de base circular. Con los datos brindados, hallar el área lateral y el área total del cono. Nos dan de dato que la altura del cono es 10 centímetros, el radio 5 centímetros y la generatriz es 13 centímetros. Luego reemplazamos con las fórmulas. Primero el área lateral. Lo que haríamos es multiplicar pi por el radio, que es 5, y la generatriz, que es 13. Multiplicamos y luego tenemos la respuesta del área lateral. Y el área total, vamos a hacer lo mismo. Reemplazamos pi por el radio, que es 5, la generatriz, que es 13, más pi por el radio al cuadrado, que es 5. Multiplicamos, sumamos y luego nos van a salir el área total del cono. El siguiente sólido es la esfera. Se genera por el giro completo de un semicírculo alrededor de su diámetro. Los elementos de la esfera son el centro, radio, cuerda, diámetro y polo. Las fórmulas de la esfera son dos: área y volumen. El área se calcula 4 por
pi por el radio al cuadrado. El volumen lo calculamos multiplicando 4/3 por pi por radio al cubo. Ejemplo, un tanque de agua tiene forma esférica, con un volumen de 100 metros cúbicos. Calcular el radio de dicho tanque. Nos dan de dato que el volumen del tanque es 100 metros cúbicos. Lo que hacemos es reemplazar con la fórmula que ya conocemos y en vez de poner B de volumen, vamos a colocar 100 y lo igualamos a 4/3 pi por radio cúbico. Luego resolvemos la operación y podremos calcular el radio. Aquí podemos observar el sílabo de complemento de la matemática para la arquitectura. Este tema lo llevamos en el primer ciclo, en el curso de geometría. Aprendimos sobre los conceptos del cilindro, la esfera y el cono y problemas propuestos con figuras compuestas. Conexión con la realidad. Hoy hemos visto y hablado sobre cilindro, cono y esfera. Estos tres sólidos los podemos observar en nuestra vida diaria. El cilindro, como se observa en la primera imagen, está representado por cubos de basura. También pueden ser por velas. El cono está representado por conos de helado o los conos de tránsito. En la tercera imagen visualizamos esferas, que son las pelotas de ping-pong y también el planeta donde vivimos. Bueno, para concluir, los sólidos que hemos visto en este tema también se han hecho presentes en la arquitectura, como por ejemplo el cilindro en la primera imagen, la Torre de Pisa en Italia. En la segunda imagen, esfera con el planetario de Nagoya en Japón. Y en la tercera y última imagen podemos visualizar el cono en la Torre de Carcassonne en Francia. Bueno, este tema nos ha hecho de mucha ayuda, ya que así podremos calcular áreas y volúmenes en construcciones arquitectónicas. Gracias.